Comienza la resistencia al Papa Francisco. Piden a Francisco que retire Amoris Laetitia. En programas anteriores desarrollados sobre la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, hemos consignado numerosas reacciones por parte de la prensa especializada y común, así como los análisis y conclusiones de canonistas, intelectuales y académicos de varios países del mundo, incluidas las nuestras, que finalmente concluyen la inconveniencia y los graves errores de la carta pastoral de Francisco sobre el matrimonio y la familia, Amoris Laetitia. En nuestro programa del 25 de mayo, alcanzamos a registrar la noticia del Foro de la Vida celebrado en Roma recientemente, donde varias personalidades importantes de la Iglesia, tanto eclesiásticos como laicos, se refirieron a la exhortación apostólica de Francisco. En este evento se pidió formalmente al Papa argentino que reconozca los graves errores que contiene Amoris Laetitia y retire de inmediato la exhortación apostólica. En el Foro de la Vida en Roma, un grupo significativo de jerarcas y fieles, encabezados por el cardenal Raymond Leo Burke, norteamericano y capellán de la Orden de Malta, y por el laico inglés John Smeaton, director y cofundador de The Voice of the Family, organización anfitriona del foro, hicieron importantes referencias a la exhortación papal mencionada en torno al tema provida y profamilia. Junto al cardenal Burke y al señor Smeaton, participaron también el obispo Athanasius Schneider, de Astana, Kazajistán, el obispo Liv Lonchina, eparca apostólico de Gran Bretaña, Fray Shenan Bucket, presidente de Human Life International, la doctora Anca María Cernea, de la Asociación de Doctores Católicos de Bucarest, Rumania, John Henry Western, director de Life Side News, el profesor Roberto Matei, de la Fundación Lepanto, y el profesor australiano Thomas Stark, entre otros. Simultáneamente también, sobre este mismo tema de Amoris Laetitia, han ido haciendo saber sus opiniones y críticas al documento posinodal algunos cardenales como el italiano Carlo Caffarra, el alemán Walter Brandmüller, obispos como Monseñor Livio Melina, presidente del Pontificio Instituto San Juan Pablo II para la Familia, y numerosos sacerdotes, entre los que se encuentran el abate Claude Barth. Todas estas declaraciones las vamos a dar a conocer en este programa. El cardenal Raymond Burke y Amoris Laetitia. With the participants in your commitment to safeguard and promote the inviolable dignity of innocent and defenseless human life and the integrity of its cradle in marriage and the family. En la que se constituyó como la más importante participación del Foro de la Vida en Roma, el cardenal norteamericano de 67 años, Raymond Leo Burke, afirmó: debemos resistir a los que en la Iglesia presentan falsas enseñanzas sobre el matrimonio y los sacramentos. Me preocupa la creciente perspectiva mundana, una perspectiva centrada en el hombre y el mundo, especialmente dentro de la Iglesia. Se ve expresada en un entendimiento secular de las realidades divinas que son parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, hoy en la Iglesia hay quienes se refieren a la realidad objetiva de la gracia del matrimonio como un simple ideal, al cual más o menos buscamos conformarnos. La visión mundana que, por el hecho de no ser verdadera, lleva a la confusión y a la división dentro del cuerpo de Cristo, termina negando el principio fundamental del razonamiento correcto, llamado el principio de la no contradicción, concretamente la ley según la cual una cosa no puede ser y no ser en relación a lo mismo, al mismo tiempo. Por ejemplo, no puede ser que la Iglesia profese fe en la indisolubilidad del matrimonio, según la ley de Dios escrita en cada corazón humano y anunciada en la palabra de Cristo, y que al mismo tiempo admita a los sacramentos a aquellos que públicamente viven en violación de la indisolubilidad del matrimonio. Si una persona que está viviendo públicamente en violación de su vínculo matrimonial se admite a los sacramentos, entonces, o el matrimonio no es indisoluble, o el sacramento de la Sagrada Eucaristía no es el cuerpo de Cristo, y el encuentro con Cristo en el sacramento de la confesión no requiere el firme propósito de enmienda de nuestras vidas. Hasta aquí las primeras declaraciones del cardenal Burke. Esta ley de la no contradicción, violada así,
según denuncia el cardenal Burke, se presenta también en lo que plantea Amoris Laetitia sobre su aplicación entre lo magisterial y lo pastoral, ya que no es admisible que lo que enseña el magisterio de la Iglesia pueda ser contrario a su práctica pastoral, que es lo que la exhortación del Papa Francisco plantea en varios apartes, o por lo menos deja abierta esa posibilidad. Aunque se considere un triunfo de la estrategia modernista la presentación del documento pontificio, porque supuestamente no toca la doctrina, pero realiza grandes cambios a nivel pastoral, sí lo hace, sí toca la doctrina, no la cambia en teoría, incluso la defiende en apariencia, pero la destruye en la praxis. Al dejar el criterio de cada obispo y su sacerdote, el profanar la Eucaristía mediante una comunión sacrílega dada a un adúltero, así oficializada y bendecida por la misma Iglesia. El gran ideólogo de Amoris Laetitia y líder del grupo modernista en los pasados sínodos, el cardenal Walter Kasper, luego de publicada la exhortación firmada por Francisco, da un parte de victoria al afirmar con gran regocijo: Amoris Laetitia no cambia nada de la doctrina de la Iglesia o del derecho canónico, pero lo cambia todo. Recordemos aquí las palabras del cardenal Robert Sarah en su reciente libro O Dios o Nada, quien sobre este tema asevera que separar la doctrina de la práctica pastoral es una herejía. Previo a la celebración del Sínodo de Obispos sobre la Familia, base de la elaboración de Amoris Laetitia, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino publicó su libro en el que escribe: la idea que consistiría en colocar el magisterio dentro de una atractiva cajita, apartándolo de la práctica pastoral, la cual evolucionaría según las circunstancias, modas y pasiones del momento, es una forma de herejía, una peligrosa patología esquizofrénica. Declaro solemnemente que la Iglesia de África se opondrá tajantemente a toda rebelión contra las enseñanzas de Cristo y del Magisterio. La Iglesia africana, pues, liderada por este importante prelado, autoridad máxima en los sacramentos, anuncia la resistencia ante cualquier avance de rebelión contra las enseñanzas de Cristo y el magisterio de su Iglesia, vengan estas de quien vengan. Continuemos con las declaraciones del cardenal Burke en el Foro de la Vida en Roma. El prelado de Wisconsin, nacido en 1948, quien en sus primeras declaraciones sobre la exhortación postsinodal recordó que las reflexiones personales de un papa no son magisterio y que el documento de Francisco, Amoris Laetitia, por no ser magisterial, no podía cambiar la enseñanza de la Iglesia, dijo también en el Foro Pro Vida y Pro Familia: pienso en los muchos fieles que me expresan su preocupación por la Iglesia en el presente, cuando parece haber tanta confusión sobre las verdades dogmáticas y morales fundamentales. En respuesta a sus preocupaciones, los animo a que profundicen en su entendimiento de la disciplina y enseñanza constante de la Iglesia, y a que hagan oír sus voces, para que las ovejas del rebaño puedan comprender la necesidad urgente de anunciar las verdades de la fe, nuevamente con claridad y valentía, y de aplicar también con caridad y firmeza la disciplina necesaria para resguardar estas mismas verdades. Finalmente, el mitrado agregó: los católicos son llamados hoy, más que nunca, a pararse por la verdad que nos enseña Cristo, incluso si significa una amenaza, la pérdida de bienes, el acoso del gobierno y el encarcelamiento. El 15 de mayo del corriente, Catholic Family News publicó una entrevista hecha al cardenal Burke por Thomas Stark, también conferencista del Foro de la Vida en Roma. Registramos algunos apartes de dicha entrevista. Frente a la predicción del profesor Stark sobre los sacerdotes que, después de Amoris Laetitia, serán sometidos a gran presión por parte de laicos y autoridades eclesiales para dar la comunión a adúlteros públicos, el académico preguntó al señor cardenal Burke: ¿qué se debe hacer? La respuesta del purpurado fue clara, tajante y reveladora. Un sacerdote tiene que ser fiel a su conciencia. Es una grave injusticia imponer a los sacerdotes la responsabilidad de hacer algo que no pueden hacer. Cuando esto ocurra,
el cardenal Borck dijo que los sacerdotes deben negarse y encarar las consecuencias. El cardenal explica que en este caso, siendo injustamente castigados por un superior, esto haría parte de la confesión de la fe. Sobre la enseñanza del cardenal Schönborn acerca de que con Amoris Laetitia se supera la distinción artificial entre regular e irregular para referirse a la diferencia entre uniones sacramentales y uniones sacrílegas, el cardenal Borck afirmó que estas enseñanzas de su homólogo no encajan con las enseñanzas de la Iglesia. Como ya se puede ver, el cardenal Borck, con sus firmes posturas, viene liderando la defensa de la Iglesia, de su tradición y las enseñanzas de su magisterio frente a los avances modernistas y progresistas de varios jerarcas del Vaticano. Este purpurado, quien fuera ex juez supremo del más alto tribunal vaticano, removido injustamente por Francisco de su cargo, descendido al cargo de capellán de la Orden de Malta, hace unos meses en entrevista a la televisión francesa, cuestionado sobre su postura frente al camino que estaba tomando el papado de Francisco sobre el matrimonio, la familia y el homosexualismo, afirmó que de seguirse por esta vía se vería obligado a resistir. Hoy, con su postura, sustentada en las enseñanzas de la Iglesia, declara que esa resistencia es ahora necesaria y debe ser un frente común entre clero y laicado fiel. El cardenal Walter Brandmüller y Amoris Laetitia. En noticia publicada por The Church Militant el 11 de abril del corriente, a pocos días de su publicación, el cardenal Walter Brandmüller, presidente emérito del Pontificio Comité de Ciencias Históricas, se refirió a Amoris Laetitia y declaró que la exhortación papal no puede leerse en contradicción con el catecismo de la Iglesia Católica, porque una contradicción entre ambos es inconcebible. En efecto, Brandmüller reafirma que siempre que un católico no esté listo para poner fin a este estado, no puede ni recibir la absolución en la confesión, ni puede recibir la Eucaristía. Luego pasó a explicar que todos los esfuerzos pastorales de ministrar a este tipo de uniones adúlteras deben estar en armonía con las verdades de la fe. Cualquier intento que se desvía de las claras enseñanzas de la Iglesia sería un fracaso, debido a su falsedad interior, afirmó. También expresó su prevención contra la integración de estas parejas a la vida litúrgica o catequética de la Iglesia, siempre y cuando se nieguen a poner fin a su unión adúltera, puesto que ello podría traer un conflicto y la vergüenza a los miembros de la familia lesionados. También socavaría la credibilidad del anuncio de la Iglesia acerca del matrimonio, aclaró. En la opinión del cardenal, las propuestas para integrar las parejas adúlteras en la vida de la Iglesia sin solicitar previamente el arrepentimiento y el retorno a una vida de gracia no es más que un intento de reducir poco a poco la doctrina católica y con ello negarla, con el fin de abrir los sacramentos a los adúlteros en ejercicio. También su eminencia rechazó la idea de hacer estas determinaciones sobre la base del caso por caso, pues calificó este método como un callejón sin salida, por lo que dijo, lo que es fundamentalmente imposible por causa de la fe, también es imposible en el caso individual. El cardenal y otros prelados recibieron copia de la exhortación antes de su publicación oficial. El cardenal Carlo Caffarra y Amoris Laetitia. El purpurado italiano, coautor del libro 11 cardenales hablan sobre el matrimonio y la familia, y gran crítico de Walter Kasper y sus posturas frente al matrimonio y la Eucaristía, el cardenal Carlo Caffarra, en entrevista concedida a la página web italiana La Nuova Bussola Quotidiana, el 25 de mayo pasado afirmó: el Papa no puede cambiar la doctrina en una nota. Esto con respecto a la exhortación papal Amoris Laetitia, pues señaló que, objetivamente, el capítulo 8 no es claro, ya que provoca conflictos de interpretación incluso entre los obispos. En tal caso, continuó el prelado, uno tiene que referirse a la continuidad del magisterio tradicional con el fin de tener claridad. En cuestiones de doctrina y de moral, el magisterio no puede contradecirse a sí mismo, afirmó Caffarra. Con respecto a la cuestión de los divorciados vueltos a casar y su acceso a la Sagrada Comunión,
El cardenal deja claro que esto no se puede cambiar y que a estas parejas que están todavía en este estado no se les permite recibir la Santa Comunión. Se refirió aquí a las enseñanzas del magisterio tradicional de la Iglesia y continuó: ahora, si el Papa Francisco hubiera querido cambiar esa enseñanza, es muy claro que tendría el deber, de hecho el deber grave, de hacerlo de forma clara y explícita. No se puede cambiar la disciplina milenaria de la Iglesia con la ayuda de una nota al pie, y además en un tono incierto. Cafarra entonces aquí hace referencia al principio de interpretación, según el cual una enseñanza magisterial incierta y confusa tiene que ser interpretada en continuidad con el magisterio tradicional. Claramente estas expresiones del cardenal italiano van en plena concordancia con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sobre el tema y denuncian de paso aquellas que van o pueden ir en contravía de estas. El obispo Athanasius Schneider y Amoris Laetitia. The doctrines of rationalism, naturalism, anthropocentrism shapes the frame of mind of the world today. El valiente y fiel obispo Athanasius Schneider de Kazajistán ha dado a conocer sus valiosas opiniones sobre la controvertida exhortación pontificia Amoris Laetitia en este evento. Aquí algunas de sus expresiones. Hay obispos y sacerdotes que han declarado pública y abiertamente que Amoris Laetitia ha proporcionado una apertura evidente a la comunión para los divorciados vueltos a casar, sin preguntarse si viven en una continencia. En este aspecto de la práctica sacramental, que según ellos ha cambiado ahora significativamente, sería de un carácter verdaderamente revolucionario. No es ningún secreto que en diversos lugares las personas divorciadas y vueltas a casar son admitidas a la Santa Comunión, sin que vivan en continencia. Algunas afirmaciones de Amoris Laetitia pueden ser realmente usadas para legitimar un abuso ya practicado desde hace cierto tiempo en varios lugares de la vida de la Iglesia. Analizando con honesta intelectualidad algunas afirmaciones de Amoris Laetitia, vistas en su contexto, consta de una dificultad para interpretarla según la doctrina tradicional de la Iglesia. Algunos representantes del clero y también del episcopado han afirmado ya que, según el espíritu del capítulo 8 de Amoris Laetitia, no se excluye que en algunos casos excepcionales los divorciados vueltos a casar puedan ser admitidos a la Santa Comunión sin que estén obligados a vivir en una perfecta continencia. El sexto mandamiento divino que prohíbe todo acto sexual fuera del matrimonio válido ya no sería universalmente válido si se permitieran excepciones. En nuestro caso, los divorciados podrían practicar el acto sexual y también se les anima a perseverar en la fidelidad mutua. Confróntese Amoris Laetitia 298. Podría, por lo tanto, darse una fidelidad en un estilo de vida directamente contrario a la voluntad expresa de Dios. Fomentar y legitimar actos que son en sí contrarios a la voluntad de Dios contradicen la revelación divina. La palabra divina de Cristo, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, no sería válida siempre y para todos los cónyuges sin excepción. El obispo Schneider continúa: admitir las parejas en unión irregular a la Santa Comunión, permitiéndoles practicar los actos reservados a los cónyuges del matrimonio válido, equivaldría a la usurpación de un poder, pero que no es competente a ninguna autoridad humana, porque se trataría de una reclamación para corregir la misma palabra de Dios. Si Dios ha dicho, no cometerás adulterio, ninguna autoridad humana puede decir, en este caso excepcional, o por un fin bueno, puedes cometer adulterio. Un café con Galat. Comienza la resistencia al Papa Francisco. Monseñor Livio Melina y Amoris Laetitia, aunque el presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Familia
refiriéndose a la exhortación papal Amoris Laetitia, en principio dijo que la exhortación apostólica no cambia la disciplina de la Iglesia, también declaró: hay que decir claramente que, también después del Amoris Laetitia, admitir a la comunión los divorciados, vueltos a casar, excepto en las situaciones previstas en la Familiares Consortio 84 y en la Sacramentum Caritatis 29, va contra la disciplina de la Iglesia, y enseñar que es posible admitir a la comunión a los divorciados, vueltos a casar, más allá de estos criterios, va contra el magisterio de la Iglesia. El líder pro vida y pro familia, John Smeaton y Amoris Laetitia. Why do we need to build a Catholic resistance movement? El presidente de Voice of the Family, anfitrión del evento en Roma, inició su intervención con esta pregunta: ¿por qué es necesario que construyamos un movimiento de resistencia católico? Luego de contextualizar su pregunta y arrojar dramáticas cifras sobre el crimen atroz del aborto en el mundo, se preguntó: ¿quién puede dudar seriamente de la efectividad de los programas de educación sexual antivida que buscan eliminar el rol de padres como primeros educadores y protectores de sus hijos? A lo que más adelante respondió: nuestro fracaso se expresa también en el hecho de que hasta el Papa Francisco promueve la educación sexual en Amoris Laetitia. Lo hace sin hacer mención alguna a los padres en esa sección de la exhortación apostólica, a pesar de que menciona los derechos de los padres en otro contexto. Y su santidad lo hace sin dar una advertencia clara sobre la agenda de anticoncepción y aborto en los programas de educación sexual que prevalecen a nivel mundial en los colegios de nuestros hijos y hasta en nuestros colegios católicos. Es por eso que necesitamos urgentemente formar un movimiento de resistencia católico. También John Smeaton dijo: la Iglesia Católica y el movimiento pro vida, pro familia y sus líderes pueden y deberían estar trabajando juntos para dar testimonio de la enseñanza católica. En vez de hacer esto, a menudo da la impresión de que los líderes de la Iglesia están trabajando con los opositores a nuestras familias y con los enemigos de la cultura de la vida. De hecho, como católicos laicos, como padres y madres, tenemos tanto la autoridad como la obligación de pronunciarnos sobre asuntos importantes en defensa del bien común. Al hacerlo, estamos cumpliendo con nuestro deber claramente descrito en el Código de Derecho Canónico. Para finalizar su intervención, John Smeaton leyó una carta dirigida al Papa Francisco, en la que pide formalmente que la exhortación apostólica Amoris Laetitia sea retirada, pues denuncia y reargulle algunos errores encontrados en ella, con expresiones como estas, que inició una a una con esta introducción: con reverencia y procurando el bien común y la dignidad de las personas, y como esposo y padre, considero que la sección de Amoris Laetitia titulada La necesidad de educación sexual ha fallado a los padres en un momento en el cual los derechos de los padres en relación con la educación sexual están bajo un arduo e implacable ataque en muchas naciones del mundo y en instituciones internacionales. Yo noto que hay referencias al adulterio público en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que no indican el mal intrínseco del adulterio. Considero que estas referencias escandalizarán a los pequeños en la forma descrita en la advertencia de Cristo en el versículo 92, capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Estos son otros apartes de la carta dirigida por Smeaton a Francisco. Peor aún, Santo Padre, Amoris Laetitia, la exhortación apostólica, cuando menos, presenta la posibilidad de que los actos sexuales adúlteros sean justificables. Esto indica una falta de misericordia, porque le niega a los católicos la verdad sobre el mal y el bien. Le niega a los católicos el conocimiento que necesitan para vivir la verdadera libertad, el estar libres de pecado. También demuestra una falta de caridad porque le transmite a los niños el falso mensaje de que el matrimonio no es indisoluble. Se podría decir, su santidad, que la manera más efectiva de destruir a los niños es la destrucción del matrimonio como la unión indisoluble, vitalicia, entre un hombre y una mujer. Yo creo, su santidad, continuó Smeaton, como lo creen todos los católicos, porque Jesús mismo lo enseñó, que el matrimonio es indisoluble. Jesús nos enseñó que, si alguien se divorcia
o se deshace de su pareja y se casa con otra, él o ella cometen adulterio, lo cual se considera un pecado mortal, un tipo de pecado grave a través del cual uno se separa del amor de Dios. Mateo 19. Yo creo su santidad, como lo creen todos los católicos, porque así lo enseñó Cristo, que al recibir la Sagrada Comunión recibimos el cuerpo de Cristo, a Dios mismo, recibimos la vida y la promesa de la vida eterna, Juan 6:54. Y para finalizar, Santo Padre, yo creo, como lo creen todos los católicos, en la enseñanza de San Pablo, que si una persona come y bebe la carne y la sangre de Cristo indignamente, no recibe vida ni gracia. Comemos y bebemos nuestro propio juicio, al no discernir el cuerpo del Señor. Corintios 1, 11 y 29. Santo Padre, conozco a muchos católicos comunes, tanto en mi vida familiar como a través de mi trabajo. Yo conozco a hombres y mujeres que han sido abandonados por su esposo o esposa, por ir tras otra persona, y que han sido dejados solos con sus hijos o dejados solos sin sus hijos. Si esta persona abandonada llegase a ver a su esposo o esposa con una nueva pareja, recibiendo el cuerpo de Cristo en la comunión, eso le daría a entender a todos, incluyendo a los niños, que el matrimonio al fin y al cabo no es indisoluble. Esto destruye la verdad sobre el matrimonio. También es dañino psicológica y espiritualmente, no menos para los niños. Como colofón de su epístola al Papa leyó John Smeaton: Santo Padre, con reverencia y procurando el bien común y la dignidad de las personas, le pido que reconozca los graves errores que contiene la exhortación apostólica recientemente publicada Amoris Laetitia, en particular en las secciones que llevarán a las personas a la profanación de la Sagrada Eucaristía y que conducen a hacerle daño a nuestros hijos, y que retire la exhortación apostólica de inmediato. Un cordial saludo en Cristo, John Smeaton. Holy Father, with reverence, with attention to common advantage and the dignity of persons, I appeal to you to recognize the grave errors in the recently published apostolic exhortation Amoris Laetitia, in particular those sections which will lead to the desecration of the Holy Eucharist and to the harming of our children, and to withdraw the apostolic exhortation with immediate effect. Yours sincerely in Christ. Así culminó la intervención el director de Voice of the Family, que fue largamente aplaudida por la totalidad de los asistentes al foro, entre quienes, claro, se encontraban sus participantes. El público se puso de pie para ovacionarlo. El teólogo Robert Spielmann y Amoris Laetitia. El influyente teólogo y profesor emérito de filosofía, el alemán Robert Spielmann, en una entrevista exclusiva a la CNA alemana, luego de su lectura de Amoris Laetitia, aseguró que la exhortación rompe con la encíclica de Juan Pablo II, Familiaris Consortio. Preguntado sobre si este documento de Francisco puede ser leído en continuidad con las enseñanzas de la Iglesia y de los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI, respondió: para la mayor parte del texto es posible, a pesar de que su línea da lugar a conclusiones que pueden no ser compatibles con las enseñanzas de la Iglesia. En cualquier caso, el artículo 305, junto a la nota 351, que establece que los fieles, en una situación objetiva de pecado, pueden ser admitidos a los sacramentos debido a circunstancias atenuantes, contradice directamente el artículo 84 de la Familiaris Consortio de Juan Pablo II. Continúa el periodista. Francisco en su escrito enfatiza repetidamente que nadie puede ser condenado para siempre, a lo que el consejero de San Juan Pablo II y amigo personal de Benedicto XVI responde: me resulta difícil entender lo que Francisco quiere decir, que a la Iglesia no le es lícito condenar a nadie personalmente, y mucho menos eternamente, lo cual, gracias a Dios, ni siquiera puede hacer, es claro. Pero, cuando se trata de relaciones sexuales que contradicen objetivamente el orden cristiano de la vida,
entonces realmente quisiera que el Papa me dijera después de cuánto tiempo y bajo qué circunstancias un comportamiento objetivamente pecaminoso se convierte en una conducta agradable a Dios. Aquí entonces, ¿se trata realmente de una ruptura con la enseñanza tradicional de la Iglesia?, pregunta el periodista. Que se trata de una ruptura es algo evidente para cualquier persona capaz de pensar, que lea los textos en cuestión. Así respondió a dos preguntas más Robert Spinman, quien es considerado el filósofo alemán católico más importante de las últimas décadas. ¿Cómo se ha podido llegar a esta ruptura? Que Francisco se coloque en una distancia crítica respecto a su predecesor Juan Pablo II ya se había visto cuando lo canonizó junto a Juan XXIII, cuando se consideró innecesario para este último el segundo milagro que, en cambio, se requiere canónicamente. Muchos con razón han considerado esta opción como manipulación. Pareciera así que el Papa quisiera relativizar la importancia de Juan Pablo II. El verdadero problema, sin embargo, es una influyente corriente de la teología moral, ya presente entre los jesuitas del siglo XVIII, que sostiene una mera ética situacional, como había hecho ya en los años 50 el jesuita Karl Rahner, en un ensayo que contiene todos los argumentos esenciales, válidos aún hoy. Juan Pablo II rechazó la ética de la situación y la condenó en su encíclica Veritatis Splendor. Amoris Laetitia también rompe con esta encíclica. Pregunta: ¿qué consecuencias ve usted para la Iglesia? Las consecuencias ya se pueden ver ahora. La creciente incertidumbre y la confusión, desde las conferencias episcopales al último sacerdote de la selva. Hace solo unos días un sacerdote del Congo me expresó toda su perplejidad frente a esto y frente a la falta de una orientación clara. Mariana de Jesús Torres, Fátima y la herejía contra el matrimonio y la familia. En la misma entrevista concedida en la Nuova Bussola Quotidiana del 25 de mayo pasado, el cardenal italiano Carlo Caffarra relató cómo la vidente de Fátima, Sor Lucía, le manifestó que los problemas de la profanación de la Eucaristía, que se pretende dar a los adúlteros en pecado público y permanente, iba a ser la causa de lo que hoy por desgracia comienza a dibujarse como un gran cisma, ocasionado además por el atentado contra los sacramentos del matrimonio y la confesión, cosas todas que tienen relación indudable con los errores de la exhortación papal Amoris Laetitia. Prosiguió afirmando Caffarra que, en la década de los 80, Sor Lucía me dijo que llegaría un momento del conflicto final entre el Señor y Satanás y que el campo de batalla estaría relacionado con el matrimonio y la familia. ¿No les parece, queridos teleamigos y teleamigas, que la exhortación Amoris Laetitia tiene que ver directamente con lo que la vidente de Fátima dijo al cardenal Caffarra? Además, la hermana Sor Lucía le manifestó al purpurado: los que van a defender el matrimonio y la familia serán perseguidos, pero ellos no tienen que tener miedo, porque la Madonna ya tiene aplastada la cabeza de la serpiente infernal. De otra parte, las revelaciones de Sor Lucía al cardenal italiano tienen una sorprendente relación con mensajes de la aparición mariana, conocida como Nuestra Señora del Buen Suceso, mensajes recibidos por una vidente ecuatoriana en el siglo XVII. Se trata de la venerable Madre Mariana de Jesús Torres, en camino de santificación, a quien en Quito, Ecuador, manifestó Nuestra Señora algo similar. En efecto, en 1634, la venerable Madre recibió esta comunicación de parte de la Virgen María: la Iglesia cederá ante una gran herejía. El sacramento del matrimonio será atacado y profanado. La masonería, se entiende que es la eclesiástica, que entonces estará en el poder, promulgará leyes inicuas con el objeto de abolir el sacramento, haciendo fácil a cualquiera vivir en pecado, fomentando la procreación de hijos ilegítimos y sin la bendición de la Iglesia. Así pues, queridos teleamigos y teleamigas, dos videntes distanciadas por el tiempo y el espacio, la una portuguesa del siglo XX, la otra ecuatoriana del siglo XVII, ambas importantes y respetables,
cuyas manifestaciones fueron aprobadas por la Iglesia, coinciden en señalar la causa del gran cisma que se dibuja en la Iglesia actual. Precisamente en este controvertido tema, suscitado por la exhortación papal de Francisco Amoris Laetitia. Tomen nota desde ahora de cómo estas dos venerables monjas videntes, ambas en proceso de canonización, advierten lo que todavía muchos no han podido captar, y es que en las nuevas enseñanzas de Francisco sobre el matrimonio y la familia se esconden horribles herejías que van a dar al traste con la unidad de la Iglesia y naturalmente van a erosionar la indisolubilidad del matrimonio, arruinando lo más sagrado que tiene la humanidad, la Eucaristía, a la que debemos todo respeto y toda admiración. La verdadera alegría es la fidelidad en el amor. Hacemos nuestros, por coincidir con ellos, los conceptos expresados por el valiente obispo de Kazajistán, Athanasius Schneider, en su reciente participación en el foro en Roma, quien con las palabras de San Juan nos muestra que la verdadera alegría no se da en las herejías, sino en la verdad. Por eso la verdadera alegría en el amor, en todo amor, y en especial en el amor cristiano, es amar a Dios guardando sus mandamientos, pues como dice el apóstol Juan en su primera epístola, amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. Primera de Juan 1:3. Idea que se repite en su segunda epístola, verso 6. El amor consiste en vivir según sus mandamientos. Segunda de Juan 6. Pero como sus mandamientos son la verdad, la auténtica felicidad está en esta verdad. Y esto nos lo dice con estas palabras en su tercera epístola en el verso 4. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven la verdad. Tercera de Juan, verso 4. Finalmente, la máxima autoridad vaticana sobre los sacramentos, el cardenal africano Robert Sarah, en artículo de noviembre de 2015, publicado por The Remnant, señaló el camino que la Iglesia debe seguir frente a estos y que ningún papa o documento papal puede cambiar, al decir como colofón de las discusiones de los sínodos de los obispos, que el clero no tiene ningún derecho a administrar la comunión a los no católicos o a bautizados que viven en pecado mortal. El cardenal de Guinea, África, Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, nos recuerda que ni siquiera el Papa puede cambiar la ley divina acerca de la comunión, al decir: la Iglesia en su totalidad siempre ha sostenido firmemente que no es posible recibir la comunión con la conciencia de estar en pecado mortal. Principio este recordado por Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia Eucaristía, que afirma sobre el tema: ni siquiera un papa puede dispensar de tal ley divina. Ya oyeron ustedes, queridos hermanos teleamigos y teleamigas, las autorizadas y muy verídicas exposiciones de algunos cardenales, obispos, sacerdotes y laicos de nuestra Iglesia, que demuestran fehacientemente que lo dicho sobre Amoris Laetitia en Un Café con Galat no es un invento nuestro ni una mala interpretación. Las voces autorizadas de la Iglesia comienzan ya a reclamar respetuosa pero firmemente un cambio en las equivocadas opiniones y directrices del Sumo Pontífice Francisco. Naturalmente, en este estrado católico y fiel a la verdad enseñada por Cristo, jamás nos cansaremos de declarar que la verdad del matrimonio está en el amor fiel, no en el adulterio. Por eso ningún subterfugio lingüístico puede llevarnos al eufemismo de pensar que el adulterio es una simple situación irregular y no un gravísimo pecado que, según los apóstatas, merecería premiarse con la Sagrada Eucaristía. Sí, como en su tiempo dijeron tanto la madre ecuatoriana Mariana de Jesús Torres y después Sor Lucía, la vidente portuguesa de Fátima, llegó el momento de denunciar a los apóstatas y herejes que pretenden profanar el cuerpo del Señor, autorizando con engaños y sofismas a personas que están en pecado mortal a recibirlo indignamente, condenándolas con ello a la perdición eterna. Llegó el momento de gritarlo, se trate de quien se trate,
porque nuestra fidelidad es a Dios y no a los hombres, y porque la razón de ser de todo creyente verdadero es y debe ser el amor y la verdad, que es Jesucristo mismo en primerísima persona.